Antes hemos visto todo desde una perspectiva más macro, para entender realmente el ecosistema, lo que está pasando, sea a nivel legislativo, sea a nivel de implementación. Y ahora volvemos para tener una lente mucho más clínica, mucho más desde el punto de vista del psicólogo, psicoterapeuta, para entender cómo realmente están afectando estos cambios a nivel de digitalización y cómo afectará el futuro de la IA. Y es que es muy importante que recordemos que la IA es algo que nace muchas veces de la perspectiva de cómo entendemos la mente y por lo tanto está muy relacionado con la psicología. Por ejemplo, el Premio Nobel de 2024 fue en inteligencia artificial por un psicólogo. Fue el Premio Nobel de Física. Y esto nos recuerda que, sobre todo en un momento en el que tenemos tanta tecnología que realmente no solo entiende lo que estamos haciendo y nos hace un seguimiento, sino que también puede hacer predicción, es esencial que la psicología siempre esté en el centro de ello. Y por eso tenemos en esta mesa un grupo de expertos que nos van a permitir entender cómo están afectando los cambios actualmente y cómo puede ser el futuro de este sector. Tenemos con nosotros a Alejandro Fernández de ISET, tenemos a Eduardo del COP, tenemos a Paco de la Universidad Complutense y a Alejandro también de la Universidad Europea. Y quería empezar esta sesión haciendo una pregunta, empezando contigo, Alejandro, de cómo está lidiando el psicólogo actual o el profesional actual con estos cambios que están viniendo tan de repente, sea digitalización o sea IA. Hola a todos. Hola. Pues está lidiando bastante mal, ¿no? Si ya las grandes tecnológicas no se aclaran entre ellos para poder saber cuál es la normativa, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, cuáles son las aplicaciones incluso que podemos llegar a realizar. Ya cuando llegamos a este nivel micro en el cual los psicólogos nos tenemos que formar en un montón de cosas que tenemos que hacer y ya las labores administrativas nos suponían muchísimo cargo, pues el hecho de enfrentarnos a una nueva barrera que puede ser la tecnológica ya es un mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, los psicólogos creo que no estamos preparados para esto que nos está viniendo, porque es algo que nosotros siempre hemos estado trabajando con personas y el hecho de ahora tener un coterapeuta en la consulta que nos pueda ayudar, no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las aplicaciones que pueden utilizar o si realmente tenemos que tener el miedo de que nos vayan a quitar el trabajo porque nos están metiendo, ¿no?, un poco en la cabeza que nos van a llegar a suplantar. Pues es muy complicado, muy complejo, sí. Sin duda. Eduardo, ¿qué te parece la situación actual desde el punto de vista del profesional? Bueno, primero agradecer la invitación, Adán, gracias. Yo pienso que creo que es interesante analizar dónde, el tejido que conformamos los psicólogos y la realidad que vivimos, que seguro que muchos de los que estamos aquí la conocemos. Es una profesión un tanto particular. Los psicólogos somos particulares. Ahora mismo estamos en un escenario donde hay una situación de mucha fragmentación. Se produce una atomización de la práctica clínica, estamos atendiendo en nuestras casas, estamos muy aislados y además yo tengo la sensación de que somos un poco perezosos a la hora de monitorizar nuestras intervenciones en consulta. No le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, muchas veces en estas guerras que tenemos los propios psicólogos, generamos un bloqueo precisamente para incorporar estas innovaciones. A veces uno, incluso si se sienta en un bar comiendo con varios psicólogos, puede llegar a la conclusión de que hay más escuelas que psicólogos, ¿no? Y eso de por sí es un freno desde mi punto de vista. Pero a la vez, escuchando a los compañeros que estaban aquí, creo que hay una oportunidad fantástica. Primero porque yo me lo imagino como un agente de transferencia de conocimiento científico, ¿no? Estos sistemas de inteligencia nos pueden ayudar precisamente a aterrizar algunas evidencias que estamos encontrando en la investigación sobre los mecanismos de acción que hace que la psicoterapia funcione, ¿no? Pues ayudarnos con temas competenciales que luego desarrollaré, ayudarnos con sobre todo aspectos interpersonales, aspectos emocionales, y creo que ahí se abre una posibilidad muy interesante que ahora debatiremos. Hola. Primero también gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Estoy encantado de poder estar en una mesa de psicólogos, ¿no?, aquí en Google Startups, ¿no? Yo creo que la manera
en la que esto se está afrontando, ¿no? La manera en la que la profesión se está orientando hacia todos los cambios que supone la IA y demás, tenemos que mirar, ¿no? Experiencias cercanas, ¿no? El mejor predictor de la conducta futura siempre es la conducta pasada, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido alrededor de la adopción de la videoconferencia es un buen predictor de lo que está pasando, lo que va a pasar alrededor de lo que ocurre con la IA, ¿no? Cuando miramos las estadísticas, las encuestas que hacía el colegio, ¿no? Sobre uso y adopción de medios digitales, antes de la pandemia, el uso, por ejemplo, de aplicaciones de videoconferencia o de la teleconsulta por videoconferencia era una cosa absolutamente residual, una cosa que hacíamos muy poquitas personas, pues llegando desde una convicción a ello pues, por diversas vías, ¿no? La pandemia llega, es un elemento disruptivo y entonces de golpe todo el mundo se ve obligado a hacer algo, ¿no? Y el problema es que todo el mundo se ve obligado a hacer algo para lo que en muchos casos no tiene formación. Lo hace con mucho temor, lo hace extrapolando lo que ya sabe de otras áreas, ¿no? De las experiencias que tú hayas podido tener de videoconferencia con un familiar que se fue fuera, ¿no? Y hiciste Skype y demás, ¿no? Y luego la crisis amaina y queda un pozo, la videoconferencia se normaliza, pero como la adopción ha sido un poco forzada por los acontecimientos, el pozo que deja tiene mucho de la improvisación con la que esto se abordó. Y tenemos esa especie de dicotomía que a mí me llama mucho la atención entre el temor que produce la innovación y luego una adopción acrítica, muchas veces, de las disciplinas o de las tecnologías con las que hemos, de alguna manera, estado trasteando, ¿no? Bueno, yo también quiero extender el agradecimiento a estar aquí. Además, estoy encantado de estar en una mesa tan maravillosa con muchos compañeros que había visto hace mucho tiempo y que tenía ganas de ver. Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa muy buena y es que aquí hay un montón de gente reunida que quiere saber cómo está la cuestión. Y ya que somos psicólogos, yo casi lo definiría con dos cosas que hablamos los psicólogos, como emociones, que sería miedo. O sea, es verdad que lo que sí se nota es que muchas veces hay como ese miedo a qué ocurrirá, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado de, ¿no? Va a venir ChatGPT y nos va a quitar los pacientes. Bueno, yo aquí siempre digo que si ChatGPT te quita los pacientes, igual estás haciendo un trabajo un poco de... bueno, no se puede decir palabrotas. Pero además, claro, es que si una inteligencia artificial hace eso, pues como igual no estabas haciendo eso. Y luego también se ve igual añadido o sumado la resistencia, ¿no? Creo que, y además Francisco lo estaba apuntando muy bien, me ha encantado el ejemplo, lo que también nos ocurrió cuando la pandemia, ¿no? De repente la gente descubrió, anda, que hay una videoconferencia. Luego ya, yo escuchaba, yo que también estoy en el COP, escuchaba, no, es que esto no vale, es que esto no tiene eficacia. Es como, oye, llevamos desde el 2000 investigando esto, hemos dicho que tiene eficacia, ahora ¿por qué no queréis? Y yo creo que nos cuesta. O sea, cuando hay una cosa que cambia nuestra zona de confort, nos cuesta. Quizás es también lo que decías, Eduardo. Estamos tan ocupados pegándonos entre nosotros por si somos PGS, somos PEP, somos psicoanalistas, somos cognitivo-conductuales, que lo que nos saque de la zona de confort nos atemoriza. Pero creo que hay una lectura muy buena. Estamos aquí un montón de personas hablando de una cosa rara, nueva, bueno, no está nueva, para aprender. Así que con muchas ganas de empezar y poder debatir. Muy interesante y sin duda, por lo que estáis comentando, no sé si pensaríais que quizá hace falta un nuevo perfil que englobe y se adapte a esta situación, que le pueda sacar partido. No sé si quieres empezar tú directamente, Alejandro. Un perfil de un psicólogo que maneje esto, quizás no es de un psicólogo o una psicóloga, es que empecemos a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Yo creo que hay dos conceptos que a veces nos confundimos, que es la diferencia entre la digitalización y la transformación digital. Yo creo que muchas veces nos empeñamos, y bueno, yo aquí ya tiré un poco, hablo de mi libro, que trabajo también en la Facultad de Educación, y nos hemos empeñado en decir, lo que es moderno es digitalizar, cambiemos los libros por iPad, cambiemos nuestros seguimientos por ChatGPT. Y es un error. No, tenemos que entender el paradigma, tenemos que entender cómo cambia esto. Entonces, quizás no debemos crear una figura de un psicólogo especialista, ya tenemos muchos psicólogos especialistas en IA. Igual lo que tenemos es que mirarnos a nosotros y decir, oye, esto que tenemos, ¿cómo nos puede aportar? Porque ahora hablamos de la inteligencia artificial, anteayer hablábamos de la realidad virtual y anteayer hablábamos de la videoconferencia, pero es que igual pasado mañana hablamos de otra cosa. Y lo que tenemos que hacer es ser más flexibles y entender estos nuevos paradigmas que van cambiando. Entonces, yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, y luego hablaremos de las competencias y todo eso, pero lo que deberíamos es abrirnos para entender cómo el sistema y el mundo va cambiando. Sí, Paco. Yo
Yo creo que de alguna manera, yo que también estoy en la formación, ¿no? En la universidad, ¿no? Lo que veo es que el nivel de adopción, ¿no? Siempre tienes perfiles excepcionales, ¿no? Y siempre tienes gente que tiene una afinidad superior con la tecnología, ¿no? Pero es verdad que antes se hablaba de nativos digitales, ¿no? No, o sea, el nivel de competencia digital que tienen muchas veces las personas que van a salir formadas para actuar, ¿no? como profesionales de la psicología general sanitaria en particular, es muy bajo, ¿no? Entonces, yo sí tengo la sensación de que hay una necesidad de un perfil que haga de puente, ¿no? Que necesitas un perfil de alguien híbrido, ¿no? De alguien que tenga un pie en cada uno de los mundos y que de alguna manera sea capaz de hacer una interlocución, ¿no? Pero creo que luego sí habrá una digitalización, ¿no? Y sí que hay un montón de cambios que van operando y que van ocurriendo y que se van adoptando poco a poco, ¿no? De una forma más orgánica, ¿no? Pues al principio todos los cuestionarios eran cuestionarios de lápiz y papel, cada vez más tienes unos cuestionarios que en realidad pues se corrigen, ¿no? Con una corrección automatizada, ¿no? Y primero es una corrección automatizada que ocurre en tu ordenador, luego es algo que ocurre en una base de datos conectada con la editorial, ¿no? Creo que el psicólogo, la psicóloga al final irá asumiendo ese tipo de cambios, pero creo que probablemente necesitas un perfil de alguien que tenga ese talante híbrido para hacer avanzar el campo de una manera que sea adecuada desde el punto de vista tecnológico, pero también idónea desde el punto de vista de regulación, principios de la psicología, etc. Bueno, yo lo primero una aclaración, por si luego me vais a trasladar preguntas, que yo no vengo en representación del COP, que estoy dentro de la sección de psicología clínica del COP, pero que no puedo dar respuestas que no me vayáis a preguntar porque no lo sé. Yo pensaba, a mí hay una parte que no puedo evitar ver los problemas que estamos enfrentando los psicólogos, particularmente los que ejercemos la psicoterapia, y desde quizá un punto de vista un poco iluso o ingenuo por mi parte, creo que aquí con esta transformación, no sé si un nuevo perfil o más bien una solución a estos problemas, ¿sabes? Una transformación radical de lo que va a ser hacer psicoterapia hoy en día. Y me imagino, no sé qué pensáis, pero yo creo que hoy una persona que descuelga el teléfono, llama a un psicólogo, pues es que se puede encontrar una experiencia tan heterogénea en función del psicólogo que le vaya a tocar. ¿Y en base a qué? ¿Por qué este psicólogo hace una cosa y este psicólogo hace otra? ¿Por qué en una conversación ni siquiera los psicólogos nos ponemos de acuerdo sobre lo que estamos haciendo o qué es hacer psicología, ¿no? Pues yo pienso que la IA puede ayudarnos a homogenizar esa experiencia y a llegar a unos criterios compartidos donde de alguna forma una persona cuando descuelga un teléfono sabe que ir al psicólogo es una cosa muy concreta, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar mucho. Entonces no sé si es una nueva especialidad o en realidad es algo que nos puede servir para resolver estos problemas que enfrentamos hoy en día en la psicología y en la psicoterapia. Yo creo que voy un poco más en la línea de Paco, porque vamos a necesitar de un perfil que sea precisamente esta interconexión entre distintos mundos. Una especialización como puede haber en medicina, que puedes tener un cardiólogo, un neumólogo o un dermatólogo, y que haya un perfil especializado que conozca precisamente cómo funciona el mundo digital y cómo se puede integrar esto en la práctica clínica. Y luego iba a decir otra cosa y se me ha olvidado, así que... Yo me he quedado muy atento de lo que decía él y me voy a tener que apuntar. Pero sí, efectivamente, claro, es necesario que haya una homogenización en cuanto a qué es la práctica clínica, porque además sufrimos también de muchísimo intrusismo, ¿no? Y el hecho que nos planteen una IA, ya no sabemos si es más intrusismo o realmente es algo que nos puede ayudar para homogeneizar y sobre todo para poder dar una mayor calidad. Pero no tengo una bola de cristal para adivinar hacia dónde nos vamos a dirigir, porque verdaderamente ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar con la IA de aquí a 3 años. O sea, es completamente ilusorio. Pero estoy convencido de que va a haber una escala de adaptabilidad a todos los niveles, ¿no? Desde el que va a poder utilizar un test online que va a ser corregido por IA hasta el que va a tener el coterapeuta que va a estar analizando las sesiones y el nivel de lenguaje en consulta y que además le va a poder hacer un seguimiento biométrico fantástico y maravilloso, ¿no? Pero que también va a ir mucho en las capacidades que va a tener el profesional y el modo en el que se sienta cómodo también y pueda integrarlo en el paciente.
Sin duda, casi se me olvida a mí también la pregunta porque estaba escuchando, pero en ese sentido, ¿qué barreras crees que son las principales para adoptar este cambio? Porque has comentado que muchas de estas herramientas quizá pueden ser disruptorias. Barreras, primero que estamos ante algo completamente desconocido, porque ya yo considero que hay que ser muy experto para poder trabajar con la IA, ¿no? Que estamos haciendo un uso un poco irresponsable de cómo tenemos que aplicarla o qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿qué barreras crees que habría a la hora de implementar estas tecnologías? Hemos estado hablando mucho también sobre las resistencias, es decir, los propios terapeutas, primero por el desconocimiento, por el alcance que puede llegar a tener, por los niveles éticos, por la seguridad. Es decir, nos enfrentamos a muchas barreras y también que la gente está muy adaptada a ese modelo, a esa forma de funcionar, a mi propia experiencia, que yo tengo 10 años de experiencia y sé perfectamente que esto funciona, no estoy abierto a otras posibilidades de modelo y de integrar. Y bueno, pues con jóvenes, incluso en consulta o simplemente en clase, ¿no? Tienen muchísimas reticencias a la hora de poder utilizarla. También me parece que es bastante complejo, porque si ya nos estamos encontrando que pues, como has visto, las grandes empresas tienen dificultades incluso a la hora de poder hacer todo eso, a la hora de enfrentarnos nosotros a un ChatGPT, de decir qué es lo que tenemos que pedir, cómo lo tenemos que pedir, hasta dónde lo podemos pedir, que la semana que viene va a haber una actualización en la cual no tenemos ni idea, es decir, hay que hacer un seguimiento constante de cómo está funcionando esto, porque está yendo a una velocidad alucinante, pues creo que nos pone también muchísimas barreras, ¿no? Y que te hace tirar la toalla de decir, no me puedo estar enfrentando a ver a los pacientes y además tener que estar formando constantemente en todo esto. Entonces, ciertas aplicaciones, y creo que hoy vamos a ver algunas de ellas, que nos pongan unos salvoconductos de por dónde tenemos que ir o qué cosas podemos hacer y que tenemos aseguradas que funcionan, ¿no? Pues puede ser una herramienta muy útil. Sin duda. ¿Qué te parece a ti, Eduardo? Bueno, yo creo que ya lo han dicho en la mesa anterior y en esta. Por un lado, creo que estamos en el inicio de algo. Y como estamos en el inicio de algo, yo creo que el equilibrio entre las ventajas que ahora mismo nos está aportando y los inconvenientes todavía no está muy equilibrado, en tanto que no creo que la IA esté transformando aún a hacer psicoterapia. Creo que nos está ayudando con algunas cosas, pero todavía no está transformando lo que es hacer psicoterapia. Yo soy de los que piensa que lo va a transformar. Y luego creo que también en estos inicios pues todavía tenemos pues instrumentos que requieren de determinados conocimientos técnicos que, unido a la desconfianza que yo creo que tenemos en general en materia de ley de protección de datos, en también la desconfianza de qué van a hacer con esa información, genera una situación donde todavía hay mucha resistencia, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, por un lado, con que estamos en un inicio y, por otro lado, con lo que ha dicho mi compi, con el miedo, con miedo y resistencia, que yo creo que es algo habitual en las personas, y los psicólogos somos personas, con lo cual actuamos como tal. Fijaos, yo creo que también hay una cuestión que es importante poner de manifiesto, ¿no? Y es que, claro, todas las alternativas que de alguna manera nos brinda la IA, nos brindan todos los avances que estamos teniendo en modelos de lenguaje, etcétera, son, desde el punto de vista de alguien que está haciendo psicoterapia individual en una consulta, son añadidos, son capas, digamos, adicionales, ¿no? Pero el núcleo de lo que tú haces, si tú haces, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual con desórdenes emocionales, tú estás haciendo algo que funciona. Tú tienes una herramienta que es potente y que funciona, que da resultados y que tiene una eficacia acreditada, ¿no? Entonces, yo creo que si pensamos sobre todo en esa realidad de la profesión, que es la de pequeñas consultas donde un grupo reducido de profesionales aplica tratamientos que habitualmente tienen una base de evidencia importante detrás para las necesidades de una cartera reducida de pacientes, porque son poca gente, la psicoterapia en ese sentido es muy intensa, ¿no? La dedicación por paciente, ¿no? Y no tienes una carga tan grande de casos. Esas personas no sienten una presión por digitalizar su negocio, ¿vale? No hay una... o sea, cuando tú llegas, ¿no? Y yo en su momento, hace 12 años, hice un intento de emprendimiento tecnológico, hicimos una app, ¿no? Y ofrecíamos un producto, ¿no? Que nosotros entendíamos que mejoraba rendimiento, que daba soluciones a cosas que nosotros percibíamos como problemas. La profesión no lo percibía como problemas, ¿no? Es decir, si tú llevas 20 años sacando adelante a la gente pidiéndole que complete autorregistros en papel, pues pedirle que los complete a través de un chat con IA, etcétera, tú no lo percibes necesariamente como algo revolucionario,
a menos que algo te obligue a hacerlo o a menos que alguien te demuestre que efectivamente lleva tu trabajo a un nivel diferente. No tienes una razón necesariamente para progresar respecto a lo que haces, ¿no? Porque el núcleo de lo que haces funciona. Entonces, si funciona, no lo toques, te dirá mucha gente, ¿no? Llevados también un poco por ese miedo quizás a la innovación, ¿no? que nos señala Eduardo, ¿no? En mi experiencia personal, muchas veces son los pacientes los que te empujan, ¿no? Es decir, a mí me tuvo que llegar una chavala, que la recuerdo perfectamente, ¿no? A decirme, mira, el autorregistro que me diste en papel lo perdí en el autobús volviendo a casa. Pero entonces, me he hecho un spreadsheet en Google donde a través de un formulario me voy metiendo las cosas yo sola y entonces te lo voy a compartir por correo electrónico. Y entonces yo dije, ostras, esto es algo nuevo, ¿no? Pero si no viene nadie a sacudirme, pues en realidad, ¿por qué innovar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, lo primero, Francisco, yo soy del team de monté una startup y salió mal. O sea, no pasa nada. Hay gente son locas que montamos startup. Hacemos las señas secretas. Estamos ahí. Y lo siguiente es, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, Adam. Porque precisamente al margen de lo que ya sabemos, ¿no? Esto cambia muy rápido, ¿no? De hecho, antes, off the record, estábamos comentando un caso que salió ayer de Opus 4, que cómo buscaba la autopreservación. También existe este desconocimiento, pero en un estudio piloto que publiqué, ojalá algún día me cite Patricia, no sé si se ha ido, no, se ha ido, que publiqué en el Congreso Europeo de Psiquiatría, justo preguntábamos a psicólogos qué pensaban de la IA. Y es verdad que una de las preocupaciones, con un 94% de la población encuestada, decían que les preocupaba cómo se estaba validando el sistema. O sea, dicen, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo estoy yo validando esto que está ocurriendo? Pero manifestaba un 82,4% de resistencia a esta implementación, quizás por los motivos que comentábamos, y las barreras que percibían principalmente eran, con un 85%, la privacidad de los datos, porque claro, esto no lo hemos hablado, pero oye, yo lo que subo a ChatGPT, ¿qué pasa? Pues está ahí Sam Altman cogiendo nuestros datos y diciendo, mira esto, ¿no? Y luego el riesgo de la deshumanización, ¿no? Oye, pues si mis pacientes están usando Claude, Grok, ChatGPT o lo uso yo, igual, ¿dónde queda ese vínculo? ¿Dónde queda el calorcito de la psicoterapia, ¿no? Entonces, decía, me alegra, porque justo estábamos iniciando estos estudios, así que mira, pues he podido hablar más de mi libro, que está muy bien. Pero bueno, yo creo que resume un poco lo que estábamos comentando. Envío la pregunta a Alejandro Fernández. Ha hablado Alejandro sobre la importancia de realmente entender las necesidades de cada paciente. ¿Crees que estas nuevas tecnologías realmente puedan ayudarnos a hacerlo más personalizado? El tratamiento y... Yo al menos lo estoy intentando consultar. Sí, pero como bien decía, necesitamos un método, ¿no? Es decir, necesitamos unas guías en las que sepamos dónde nos tenemos que mover, qué es lo que funciona realmente y qué es lo que no funciona, y ahí en función del historial que podemos tener el paciente, de las cosas, pues va a haber pequeñas cosas que podemos adaptar. También en cuanto al tipo de contenidos se pueden adaptar tanto a la edad como a posibles problemas que puedan tener. Es decir, sí nos da versatilidad a la hora de poder generar, y además generarlos de una forma, yo creo, también un poquito autónoma, ¿no? Es decir, ya no dependo de un equipo de ilustradores para que me hagan un cuento para un niño porque quiero trabajar una temática en concreto, sino que en una tarde me puedo organizar yo este cuento en función de los parámetros que yo quiero trabajar, pero sabiendo exactamente, ¿no?, cuáles son los sobrecarriles en los que no me puedo salir. Y además creo que eras experto en inteligencia virtual, ¿no? Yo. Sí, que además yo venía ya pensando, digo, que realmente ahora con toda la generación de vídeo que ha salido de VO3 y tal y cual, o sea, ya es que me imaginaba yo unas terapias de decir, podemos hacer ahora mismo unos vídeos personalizados en realidad virtual para los pacientes para intervención que pueden ser brutales, ¿no? Entonces, el nivel de personalización es máximo. Si quieres añadir algo sobre lo que ha comentado de cómo lo estáis gestionando, cómo lo estáis pensando en la parte, por ejemplo, de vídeo para personalización. No, yo creo que mi tocayo estaba dando un poco en el clavo, ¿no? La capacidad de poder generar materiales y no depender de
de las limitaciones que a veces puedes tener cuando tienes que contratar a un equipo, digo limitaciones económicas y todo, da mucho margen. A ver, seamos sinceros y honestos. A día de hoy, incluso con Veo 3, que yo creo que es uno de los modelos más avanzados de vídeo que presentó Google en el I.O. de hace nada, Google, que lo tenemos aquí, no llega todavía a ese punto, pero yo creo que se están dando esos vistazos para decir, jolín, es que imaginemos, ¿no?, en realidad virtual, si a lo mejor tengo que exponer, que es donde ha mostrado una mayor eficacia, a un paciente, a un hecho traumático o una fobia, ¿no? A lo mejor yo puedo generar un vídeo en donde pueda irles poniendo, siguiendo este sistema de la DS, la desensibilización sistemática, y de una manera tremendamente personalizada y además inmersiva, porque hasta ahora las aplicaciones que hay en este sentido pues tienen como unos escenarios más bien pregrabados o prehechos. Tenemos varias, de hecho tenemos una startup catalana que ha sido comprada ahora por un holding americano, que había modelos de simulación en 3D y tú podías marcar cosas, pero imaginemos las posibilidades de que podamos cualquier persona de a pie crear ese modelo, potenciar una DS con estas cosas. Es que, claro, dabas muy en el punto, Alejandro, de tenemos que ver cuántas posibilidades tiene y entender que la IA no solo es un chatbot, sino es un asistente muy poderoso para muchas más cosas. Sin duda. Y no sé si, Eduardo, tendrías algo que comentar sobre cómo nos puede ayudar esta inteligencia artificial. Sí, bueno, es una anécdota. En el año, yo creo que fue en el 19, yo empecé una investigación sobre modelos competenciales, bajo la idea de que determinadas competencias contribuyen a que la terapia sea más eficaz y además también contribuyen a que el terapeuta tenga mejor salud, ¿no? Y fíjate, la irrupción de todos estos sistemas de inteligencia artificial me está tirando al traste toda la investigación. Entonces estoy en ese punto con mi directora de tesis de o lo publico ya antes de que se quede obsoleto o empiezo de cero. ¿Y por qué? Pues lo cuento porque esto de investigar es muy solitario y así lo comparto, y también si alguien está interesado o sabe de ella seguro que me puede dar luego en el café información. Si pensamos esta premisa, ¿no?, hay determinados terapeutas que tienen mejores resultados y que tienen mejor salud porque desarrollan determinadas competencias que la literatura señala como que son precursoras del éxito. Fijaros cómo puede ayudarnos la IA a monitorizar y desarrollar esas competencias. Si pensamos a nivel epistemológico, nos puede ayudar en la elaboración de hipótesis o nos puede ayudar a hacer una práctica deliberada, es decir, con un mecanismo de retroalimentación sobre lo que estamos haciendo en consulta. Y la práctica deliberada hace que mejoremos los resultados y mejoremos la salud. Pero si pensamos en competencias interpersonales, fijaros cómo los psicólogos nos presumimos mucho de que lo que mejor se nos da es relacionarnos con nuestros pacientes. Ningún psicólogo te va a decir que él se relaciona mal con sus pacientes. Pero tampoco estamos instaurando programas competenciales de, yo qué sé, protocolos de entrevista motivacional, o la IA puede ser un coterapeuta maravilloso que nos ayude precisamente a recoger todo el canal analógico de la comunicación no verbal, a aplicar preguntas cuando corresponde. Y si nos vamos a competencias instrumentales, pues imaginaros estos registros que estamos diciendo, pero yo voy más allá. Yo a mis alumnos les trato de azuzar en esta idea de por qué estáis una hora, una vez por semana con vuestros pacientes. ¿Quién os ha dicho que ese es el encuadre? ¿Por qué seguimos haciendo ese encuadre? Fijaros con la IA lo que puede transformar el encuadre, porque la IA puede extender nuestra influencia a más de 60 minutos una vez por semana. O sea, puede cambiar el encuadre entero. Y también de la salud del terapeuta. La IA nos puede ayudar a monitorizar si nos estamos deteriorando, si estamos teniendo síntomas de fatiga por compasión, si estamos teniendo burnout, o incluso también nos puede ayudar a trabajar si hay transferencias o contratransferencias. Es un aliado, es un coterapeuta maravilloso que nos puede servir a recoger todas estas evidencias científicas y operativizarlas de una manera muy pragmática en el hacer psicoterapéutico. Y creo que eso es una oportunidad estupenda y fantástica. Sin duda. Creo que estamos bastante de acuerdo en el potencial que puede tener. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Paco, habiendo tenido experiencia con la parte de fomentar digitalización y teleconsulta, ¿qué retos viste en este proceso? ¿Qué crees que podríamos evitar sabiendo las experiencias que has tenido a la hora de implementar la inteligencia artificial?
Bueno, yo por poneros un poco en contexto, yo vengo de la práctica clínica individual, es el contexto, digamos, para el que me formé, en el que he ejercido, en el que me inicié también dando formación, supervisando a gente, ¿no? Alguna ahí por aquí que me tuvo que sufrir, ¿no? Que luego, ¿no? Iba a su vez a dedicarse, ¿no? A ese escenario de la práctica individual, ¿no? Entonces, en un momento dado, mi gran salto es cuando empiezo a ocuparme del Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Es un servicio que la doctora Cristina Larroy y yo creamos desde cero, ¿no? Entonces, claro, eso me obliga a hacer un cambio de enfoque total. Entonces me doy cuenta de que lo que yo concibo, ¿no? Como el contexto de la atención psicológica, alguien quiere atención, viene, tú le atiendes una vez a la semana, una hora aproximadamente, etc. Eso no me puede funcionar, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar, ¿no? en cómo evolucionar el modelo y en hacer de alguna manera un modelo de step care, un modelo de atención por pasos, ¿no? Hacemos estudios epidemiológicos dentro de la Universidad Complutense, ¿no? Para tener un panorama de cuál es el escenario que tenemos. Y al final llegamos a la conclusión de que lo primero, tienes que personalizar, no puedes hacer el encuadre de psicoterapia para todo el mundo. Para empezar, no todo el mundo lo necesita. Es un encuadre que no es útil para la prevención y puede ser insuficiente para los casos más graves, ¿no? Y lo siguiente es que tienes que aprovechar el potencial que te da la tecnología para expandir lo que puede ser tu intervención, pero no puedes dar por sentado que el hecho de que algo funcione y esté testado y probado en una intervención cara a cara va a funcionar en un entorno digital de cualquier tipo. Por el hecho de que determinada estrategia, determinada técnica, la de sensibilización sistemática mencionado Alejandro, esté muy acreditada en el contexto de intervención cara a cara, tú no puedes dar por sentado que va a funcionar igual de bien o mejor. O sea, no tienes ni idea en realidad. Puedes tener una hipótesis, pero tienes que acreditar, ¿no? Que esa hipótesis está fundada o no y descartarla o no, ¿no? Es decir, tienes que ir a estudiar, ¿no? lo que de alguna manera haces, ¿no? Porque yo creo que el bagaje que tenemos los psicólogos nos equipa bastante bien para muchos de los cambios que podemos tener, ¿no? Y uno de ellos, para mí, un elemento central es la noción de una práctica basada en datos, una práctica basada en pruebas, ¿no? La idea de que tú tomas decisiones que se fundan en datos, ¿no? Y cuando tú estás acostumbrado a tomar decisiones fundadas en datos, si alguien viene y te ofrece datos sólidos, datos mejores, datos más amplios, datos más completos, tú eso lo sabes integrar, ¿no? Y si tú sabes tomar decisiones y evolucionar tu práctica clínica basado en lo que dicen, basándote en lo que dicen estudios, ensayos, etcétera, pues cuando vengan ensayos que de alguna manera te digan, oye, hay cosas que puedes hacer mediante la digitalización, lo podrás hacer, ¿no? Lo que pasa es que fijaos que también a mí este viaje, digamos, de tratar de darle respuesta a las necesidades de salud mental de una población grande, la Complutense tiene unos 70.000 estudiantes, eso me acaba llevando también fuera de la psicología clínica, ¿no? Y me acaba metiendo en la psicología comunitaria. Es decir, hay un momento dado en el que también las necesidades que tú tienes que satisfacer ya no son únicamente necesidades asistenciales o clínicas, ¿vale? Un problema gordo que tenemos en las universidades es la soledad no deseada. Chavales de 20 años que te dicen, es que me siento solo, es que no tengo amigos aquí en el campus, ¿no? Entonces, yo también me pregunto qué papel hay para lo digital en la satisfacción, digamos, de esas necesidades humanas que son al final el caldo de cultivo de la salud, y no únicamente en una mirada de reparación, ¿no? De lo que se ha dañado, o incluso entendiéndolo, ¿no? como una prevención, ¿no? ¿Qué margen hay para que yo, a través de lo que haga, pues con modelos de IA, con comunidades online, con lo que quiera que yo pueda utilizar, no esté solo entrando, digamos, en el campo de lo clínico, sino generando entornos y ambientes que sean saludables? Sin duda. Siguiendo con Alejandro, entonces, basado en todo lo que se ha comentado hasta ahora, teniendo la parte clínica, también la comunitaria, también la parte de personalización, ¿qué crees que hace falta? ¿Qué necesitaría el psicólogo del futuro? Bueno, pues yo creo que juntando todo lo que estábamos diciendo, quizás deberíamos centrarnos en también poder mejorar nuestra formación, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos en las universidades, pero no nos engañemos porque al final estamos enseñando a unos psicólogos del siglo XXI teoría del siglo XX y técnicas del siglo XIX. O sea, es una exageración, pero esto queda muy bien para los titulares, ¿no? Pero tenemos que plantearnos eso.
y ver qué competencias tenemos que desarrollar. Por ser académicamente correcto, a lo mejor tendríamos que enseñar a nuestro alumnado, digo alumnado, bueno, también a nosotros, pero a pensar de forma crítica y comprender de forma crítica la tecnología. Y esto implica saber qué sesgos va a arrastrar, saber entender este fenómeno de la tecnología no como algo que nos dé miedo, sino como algo que podemos integrar, y también saber convivir con cada tecnología, ¿no? En este caso estamos hablando de la IA, sin que eso haga que deleguemos todo nuestro criterio clínico, diagnóstico, sanitario en un modelo de lenguaje, largo, mediano o pequeño, ¿no? También yo creo, y estoy muy alineado con lo que decía Francisco, tenemos que seguir animando a toda la gente a que sea crítica con la evidencia científica, ¿no? Ahora que estamos en este momento en el que hasta las patatas fritas tienen inteligencia artificial, es maravilloso, es difícil discriminar, ¿no? Si es marketing o es algo que nos sirve. Y yo creo que ahí tenemos que aprender, porque si no, nos la van a colar. Yo tuve la oportunidad en el Colegio de Psicólogos al que Eduardo nos representa, recordemos, de estar en un concurso, no sé si se llama concurso, bueno, en donde se presentaban iniciativas novedosas y bueno, había algunas muy buenas, alguna está por aquí presente, pero es que había una, espero que no esté aquí presente la persona que lo hizo, no la voy a nombrar, que había creado un bot en Telegram diciendo que utilizaba inteligencia artificial. Mira, yo cuando lo leí, de verdad, no se puede hacer eso. Tenemos que entender bien la tecnología, qué cosas podemos hacer y cosas no, qué riesgos entraña esto. Porque eso une con otro de las claves competenciales que creo que tenemos que desarrollar, y es llevar a cabo un diseño ético y humano cuando estamos en ese lado en el que Francisco y yo fracasamos, ¿no? de diseñar herramientas, y que aquí hay personas, que está una startup diseñándolo, ¿no? Porque al final yo creo que hay cosas preciosas de la psicología que no deberíamos perder nunca, y que yo creo que nos enriquecen, como ese vínculo terapéutico, el calorcito que decía yo antes, que nuestro paciente sea autónomo y que sirva como las herramientas que comentábamos antes, ¿no? Con un formulario de web para mejorar el tratamiento, y que siempre sigamos unos principios éticos que nunca nos saltemos, ¿no? Para que al final acabemos diseñando unas experiencias mixtas. Si es que utilizar, por ejemplo, Plot, ¿no? Que es una que acaba de salir, que lo podemos tener para que registre todo lo que está ocurriendo en la sesión y luego nos haga un resumen, puede ser útil. Ahora, ¿qué pasa con toda la información que analiza Plot en este caso? ¿Dónde está? ¿Está en un servidor? ¿Quién más lo está leyendo? Hay ingenieros de Plot que están leyendo lo que ha hecho el paciente. Claro, tenemos que tener cuidado porque las cosas llaman mucho la atención, pero debemos ser críticos. Yo me he extendido un montón, Adam, no sé si te he contestado. Al final estamos todos de acuerdo en que la inteligencia artificial no solo está llegando, sino que ya está aquí, y muchas veces la estamos usando sin darnos cuenta. Y también, sea un nuevo perfil profesional o sea competencias para los perfiles actuales, creo que estamos de acuerdo en que hace falta formación. Y en ese sentido, me pregunto si el resto de los ponentes tendríais algo que añadir sobre lo que ha comentado Alejandro. ¿Sí? Yo voy a sintetizar porque estoy al 100% de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. La IA, bueno, habéis visto que estoy adoptando un discurso bastante optimista en torno a la IA. Pero mi optimismo con las personas es diferente, y con los psicólogos tengo más dudas. Claro, aquí hay un tema de formación, y hay un tema que ya se nos está escapando antes de que la IA apareciera, que es el pensamiento crítico. No estamos ayudando a pensar a nuestros alumnos. Y esto no es una crítica a los profesionales de la universidad, yo estoy en la universidad, es más que pensemos juntos en esto. Tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, y más en un escenario donde la IA puede llegar a suplantar ese pensamiento crítico y que los psicólogos se acomoden más todavía. Tenemos que desarrollar actividades para que piensen, analicen, tenemos que tratar de importar de otras disciplinas como la filosofía cuestiones morales, cuestiones éticas, porque si no nos enfrentamos a un panorama que va a desembocar en esto de tengo un chat
que esa inteligencia artificial iba a sustituirte, ¿no? Con lo cual yo sacaría de aquí un compromiso compartido por todos los que estamos de desarrollar el pensamiento crítico, de fomentarlo y de, si estáis en contextos formativos, hacer que escriban, que argumenten, que piensen, que expongan, que debatan y que compartan, porque creo que eso puede ayudarnos mucho a estar protegidos de los peligros de la inteligencia artificial. ¿Más por parte de Paco o Alejandro? ¿No? ¿Sí? El único, sobre la formación, ¿no? Fijaos, cuando antes yo hablaba esta idea del perfil mixto, yo creo que tiene mucho que ver con también entender que tenemos que ir necesariamente, ¿no?, a áreas de especialización y tenemos que ir necesariamente a trabajo multi-interdisciplinar, ¿no? Porque la complejidad de la realidad a la que nos estamos abocando hace verdaderamente complicado que alguien sea solvente en todos los palos, ¿no? Siempre hay alguien que habla 18 idiomas, toca el piano y el clarinete, pero el común de los mortales tenemos una cantidad de tiempo limitada para formarnos, ¿no? Ya tenemos debates, ¿no?, sobre si formarte 10 años o 7 para ser psicólogo sanitario, especialista en psicología clínica son muchos o pocos, pero ya estamos hablando de que la cantidad de formación que requiere la gente es muy grande, ¿no? Entonces, por eso yo creo que al final las competencias, las habilidades transversales, ¿no?, el ser capaz de hacer un pensamiento científico, el tener un marco de razonamiento ético, son cosas que tienen un carácter transversal y que te ahorran mucha formación. Pero incluso con eso hay que saber, y hay que ser humilde y saber que uno no va a poder controlarlo todo, ¿no? Y eso nos lleva también a acostumbrar a los estudiantes a aceptar esas limitaciones y a abrirles la mente muy pronto a la necesidad de colaborar con otros perfiles profesionales, ¿no? Y eso es algo que el sistema universitario está poco preparado para hacer, porque somos compartimientos estancos en muy buena medida, ¿no? Y eso es un problema. No, sin duda, con los cambios que hay actualmente, la complejidad que estamos teniendo, literalmente tenemos cambios cada día, es imposible estar preparado para todo y siempre es un proceso de aprendizaje continuo. Como parte de esta jornada también estamos desarrollando una guía que compartiremos con las personas que han participado sobre realmente cómo implementar inteligencia artificial en el contexto de la psicología y cómo lidiar con ello a nivel de gobernanza. Por lo que en ese sentido esperamos que también esto pueda ayudar. Y como nos quedan unos 11 minutos, abrimos turno a preguntas para cualquier persona que quiera preguntar. Sí. No sé. No sé si... A ver. Uy. Hola, antes que nada agradezco este espacio mucho porque como que junta dos cosas que me apasionan, que son la psicología y la innovación. Yo como psicóloga me he formado también en IA e innovación, o sea, me parece que es indiscutible que tenemos que estar formados para saber con lo que estamos teniendo, entonces agradezco este espacio. Y algo que me parece importante es esto que decía creo que Eduardo, sobre formar en pensamiento crítico sobre todo, en épocas en las que estamos. Yo no sé a ustedes, pero a mí mi ChatGPT me dice que soy fantástica, que soy súper inteligente y un montón de cosas más. Entonces, cuando hablamos esto de que reemplace la IA a los psicólogos, no digo que no lo pueda hacer porque realmente da interpretaciones bastante interesantes. Sí es cierto que por ahora es muy condescendiente y hay una cuestión ahí que es importante poder promocionar, ¿no? También que el vínculo terapéutico y el espacio de interpretación dentro del espacio terapéutico es diferente al que se da en lo que no me puede decir la IA, que está basado solo en el manual ahí estático y en lo que pueda conocer de mí. Pero por otro lado, una pregunta que me parece interesante que nos hagamos y que se las tiro para ver si se les ocurre algo, es que me parece que la IA hoy en día es un actor nuevo en el modo de vincularse de las personas. No sé si opinan lo mismo, pero a mí me parece que cada vez más la gente está interaccionando con la IA y está apareciendo, digamos, esto que digo, ¿no?, de la condescendencia que tiene la IA con las personas y con respecto a lo que creen de sí mismas según lo que la IA les dijo, el modo de comunicarse, ¿no? Queremos que los demás nos respondan como nos responde la IA y ahí también hay un problema y bueno, algo de eso. No sé si se entiende, no es tanto una pregunta, sino un disparador de algo que nos puedan decir con respecto a eso.
Bueno, me lanzo yo ya. Yo no voy a poner en duda que lo que te está diciendo la IA es verdad, ¿eh? Estoy convencido que eres lo más. Pero fíjate si es importante lo que estás diciendo, que creo que fue como hace un mes o así, Sam Altman, el CEO de OpenAI, ya emitió un comunicado diciendo que no estaba nada satisfecho con el tipo de personalidad, muy entrecomillado esto, que tenía ChatGPT, y precisamente porque era demasiado pegajosa, ¿no? Demasiado condescendiente. Y es verdad que estamos viendo esto, ¿no? Hombre, es que es súper fácil, ¿no? Para saber quién tiene razón, si mi mujer y yo, pues le pregunto a ChatGPT, que claro, como es mi ChatGPT me va a dar la razón a mí. Entonces es maravilloso. Y quizás tenemos que acostumbrarnos, es la línea que decíamos antes, de ese pensamiento crítico. A ver, que la IA te va a pelotear. De hecho, yo no sé, yo es que soy súper friki. Yo tengo el Plus, no el Pro, porque soy súper friki, pero no súper rico. Y es verdad que ahora te va poniendo, ¿no? Te dice, elige la respuesta que quieres, ¿no? Y una siempre es como, ay, eres maravilloso, fantástico, y otra es más neutro, ¿no? Entonces, es verdad que también tenemos que transmitir eso, decir, oye, es que lo que te diga ChatGPT no va a tener ese sentido crítico. Por eso decía que no nos puede sustituir, porque yo no sé cómo será vuestro comportamiento con los pacientes, pero yo normalmente no les digo lo que quieren oír, sino lo que necesitan oír. Bueno, dentro del marco terapéutico esto sería más largo, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con parte de las cosas que has dicho. Yo, fíjate, una idea que me venía a la cabeza, ¿no? Oyendo a Alejandro también contestarte, es algo que yo le insisto mucho a mis estudiantes, ¿no? Y es que es mucho más fácil generar adhesión que generar cambio. Es mucho más fácil hacer que la gente esté contenta contigo como profesional y quiera seguir viniendo a tu consulta, ¿vale? Que conseguir que dejen de hacer todas esas cosas que les sientan mal y empiecen a hacer las que les sientan bien, ¿no? A mí me parece que en realidad, ¿no? Porque tenga mucha más potencia detrás, etcétera, la IA puede acabar topando con este elemento de la naturaleza humana, ¿no? Podemos tener IAs que sean complacientes, ¿no? Y que igual que hablábamos antes, ¿no? del deseo de Opus 4, ¿no? De autoperpetuarse, tengamos IAs que tengan el deseo de generar mucha adhesión, ¿no? De generar personas que sean grandes usuarios de la IA, pero que esa sea la métrica de éxito de la IA, sería un problema enorme, ¿no? Lo que necesitamos es que la inteligencia artificial sea útil, mejore la vida de las personas y no tenga efectos deletéreos, ¿no? Y es verdad que va a ser un disruptor y está claro que va a cambiar la manera en la que la gente interactúa, ¿no? Y no necesariamente a mejor, porque hay muchos elementos que la IA tiene, ¿no? Que no van a favor, por ejemplo, de tolerar la frustración, anticipar consecuencias catastróficas y obtener un alivio inmediato de que son poco probables, ¿no? Y que te tranquilicen inmediatamente, ¿no? Y esas son cosas que pueden no construir resiliencia y salud psicológica, ¿no? Entonces, de nuevo, es un poco esta idea, ¿no? De, venga, investigar, hacer ciencia sobre esto, hacerlo con una mirada ética, tener en cuenta, ¿no? Cómo yo a mis pacientes siempre les digo en la primera sesión que mi objetivo, aunque suene a suicidio comercial, es que dejen de necesitarme, ¿no? Entonces, claro, está dispuesta la IA a, entre comillas, ¿no? Dejar de ser necesaria en un momento dado. El tema de la ética, que es un lugar donde los psicólogos también creo que deberíamos meternos. A mí me gustaría añadirte una cosita que yo trabajo muchísimo desde el vínculo terapéutico, me parece que es esencial en la consulta. Y creo que afortunadamente, por lo menos hasta que yo me retire, voy a tener público que va a valorar mucho la presencialidad. Pero me parece que también tenemos que abarcar un poquito, extender, ¿no? La intervención a las nuevas generaciones que se están en contacto constantemente con lo digital, que van a estar en contacto con ChatGPT, y me parece que va a haber un salto generacional en el que van a tener muchísima dificultad de voy a estar consultando constantemente con un bot o con algo, ¿no? Con el que he vinculado, y que van a tener una dificultad extrema y luego ahora tengo que hacérselo a una persona, ¿no? Y que la intervención va a ser completamente distinta, y creo que es algo que no estamos teniendo en cuenta, porque no se trata solo de que nos formemos nosotros, sino también de que formemos a la población de que esto no se debe hacer. Me alegro mucho ver un grupo de profesores tan actualizados en temas de IA y en temas de innovación. Lamentablemente hay algunos otros profesores que están quedándose atrás y los alumnos, muchos, les están llevando la delantera, ¿no? Vosotros que habéis avanzado, ¿qué reformas o qué nuevos modos de enseñar psicología veis que se pueden adoptar con todos estos avances tecnológicos? Yo hay una cosa muy sencilla que
que en las universidades trato de implementar, pero que es complicado por muchos motivos y entiendo que sea complicado. ¿Por qué no hacemos exámenes de desarrollo? ¿Por qué solo tipo test? Y es una cosa sencilla, pero compleja porque implica corregir. La corrección es más abstracta, es interpretativa, los alumnos se pueden enfadar y vivimos en una etapa donde le tenemos mucho miedo a que los alumnos se enfaden. Pero hemos perdido un instrumento en algunas universidades, no en todas. Hemos perdido ese instrumento que para mí era muy importante. Y luego hay una cuestión de marco filosófico, si se quiere llamar. Bueno, nos fuimos por la rama sanitaria, que yo estoy de acuerdo, pero el psicólogo hoy en día tiene un pensar muy sanitario. Y de hecho ha contagiado a la población que cuando mira sus propios conflictos les pone etiquetas sanitarias y les da diagnósticos. Nos hemos alejado de las humanidades, nos hemos alejado de pensar en nuestros conflictos como conflictos que no necesariamente son sanitarios, sino que son propios de la vida, son éticos, morales, y creo que eso es una realidad que vemos en consulta con nuestros pacientes, pero que enseñamos todavía desde un pensar exclusivamente sanitario. Y yo creo que son dos ejercicios que son muy sanos y que pueden ayudar a los alumnos a pensar y a pensarnos, y eso nos puede proteger. A mí se me ocurre eso. Bueno, pues yo recuerdo estar diciendo esto. Yo me acuerdo justo en noviembre que comenzó uno de los posgrados que dirijo, me llama una profesora y me dice, oye, es que se han dejado la cámara abierta, porque lo mío es online, y una alumna ha empezado a decir cómo iba a hacer todas las actividades con inteligencia artificial y explicando. Claro, mi profesora entró en pánico. Y dijo, es que los van a copiar. Y dije, no, escúchame, esto es interesante. Porque a lo mejor dentro de nuestras resistencias está que esto es mucho de nuestra sociedad, no el prohibir. Es como no. Aquí, de hecho, esta jornada se llama Sin vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Asumamos que nuestros alumnos van a utilizar la IA. O sea, esto no es no, igual no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no les enseñamos a usarla bien? Hablaba antes del pensamiento crítico. Yo, dentro de las actividades que intentamos mandar, es como, oye, venga, va, pregúntale a el modelo que quieras. Y ahora critícalo. Y ahora ponlo en duda. Y ahora examínalo. Porque lo van a hacer. Porque yo, pues mira, por desgracia, tuve que suspender a 5 alumnas mías porque en el TFM tenían un 70% de plagio por IA. Y le dije, hija, si es que has tenido mala suerte que has dado conmigo, igual otro profesor no se entera, pero es que yo sí me entero. Entonces, pues, a repetir. Si les enseñamos a que si utilizan una IA, que lo citen, que sean críticos con ella, que la usen de una manera razonable, estaremos enseñando eso que decíamos antes, ¿no? Que incorporen algo, que mejoren, que eleven su nivel, que puedan tener a la IA para hacer algunas cosas y ellos para otras. Lo que hay que hacer, hablaba al principio de la transformación digital. Antes, cuando yo es que soy ya viejo, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo tenía un amigo que con el Encarta 97, fíjate, él cogía los trabajos y copiaba y pegaba. Bueno, igual no es muy diferente a lo que están haciendo ahora con ChatGPT. Igual lo que había que hacer era decirle, oye, no, utiliza Encarta, que en el momento de una revolución, porque ya no íbamos a la Larousse, utiliza Encarta para encontrar información y luego ser crítico. Pues nos pasa con Encarta, Wikipedia y ahora los modelos de lenguaje. Enseñémosles a criticar, enseñemos a cómo pueden usarla bien. Yo creo que deberíamos ir por ahí. No sé si el resto de mis compañeros están de acuerdo en eso. Yo soy muy mala tirando. No. Muchas gracias por el panel y la conversación, ha sido muy interesante. Yo, como persona que participa en muchos eventos que intentan buscar combinación de inteligencia artificial y luego en los sectores pues, de neurociencia, psicología, etcétera, que este es un poco una excepción porque incorpora a personas que vienen del mundo de la psicología que, por desgracia, en eventos que, ya digo, ¿no? que tratan de temas de salud mental y demás, y luego los propios profesionales del sector suelen estar un poco ausentes, así que felicidades por dar esa diferencia. Se ha mencionado sobre todo mucho el tema del pensamiento crítico, ¿no?
y ser un poco crítico con estas tecnologías y demás, el uso que le damos a todo ello. Y eso es muy importante. Y también quizás hay que extender ese pensamiento crítico también un poco hacia la autocrítica también, ¿no? Estamos viendo que estamos en una situación que, por muchos parámetros, estamos viendo cierto deterioro psicoemocional de la persona, ¿no? Y las consecuencias que tiene, tanto a nivel personal, nivel económico, incluso a cuestiones de deterioro democrático e institucional, por una combinación de factores en los que, bueno, podríamos hablar de ellos durante, vamos, para hacer un doctorado por lo menos, ¿no? La pregunta es principalmente cómo podemos, qué crítica podemos hacer nosotros para motivarnos a no solo a adoptar tecnologías, sino también a desarrollarlas para ver cómo podemos nosotros ser más eficientes, especialmente en el aspecto de del ámbito clínico, ¿no? Como, por ejemplo, hacer nuestros ejercicios más eficaces, más eficientes, mejor adhesión de los pacientes a los programas, etcétera. Pienso que cómo no vamos a ser críticos. Es que, ¿cómo no vamos a ser críticos? No hay nada más peligroso en psicoterapia que un terapeuta que se cree que sabe. O sea, eso es el mayor de los fracasos. La duda profesional es un motor. Y creo que aquí hay muchas cosas que nos aterrizan, para empezar, los pacientes, porque son un desafío y nos damos cuenta y pasamos esto de estará funcionando lo que hago, y eso ya es un motor para innovar. Pero también los compañeros o este tipo de actividades, estar en red, huir de ese aislamiento que hay asociado a nuestra profesión y compartir, porque nos ponen en nuestro sitio, o supervisar los casos, que es una práctica que cuando ya tenemos experiencia se nos olvida. No sé si es que hay que hacer un acto de humildad y ponerse delante de otra persona, pero son prácticas que uno tiene que incorporar que a mi gusto son deontológicas. Es decir, la duda profesional es una cuestión ética, no es algo que uno tenga que elegir, es que debería formar parte. Y a mí esas prácticas, en mi caso en particular, son las que me aterrizan a plantearme, oye, creo que lo que hago no funciona. Y muchos terapeutas le tienen miedo a esa pregunta. A mí me parece un motor porque me moviliza, me mueve, me lleva a crisis y me lleva al cambio, que era lo que comentabas antes, ¿no? Cambiar, pues viene desde la duda. Eso es lo que se me ocurre a mí. Yo sí, por estarte completamente de acuerdo, ¿no? con lo que comentaba Eduardo, ¿no? Yo creo que una práctica profesional que no es autocrítica no es ética, por definición, ¿no? ¿Genera un daño? No, ya hablaríamos de otro tipo de cosas, ¿no? Pero no se está haciendo las cosas bien. Yo te puedo dar 3 ideas que son cosas que estamos intentando implementar nosotros, ¿no? Por un lado, estamos trabajando para que a través de la IA podamos tener utilidades de copilot, ¿no? Cosas que en un momento dado puedan, de alguna manera, añadir información en tiempo real, ¿no? A lo que está haciendo el profesional en el marco de una sesión. Por otro lado, estamos trabajando, y hay gente que está trabajando también, y he visto cosas muy interesantes, ¿no? Para generar entornos de entrenamiento en los que un bot conversacional hace de paciente, por ejemplo, ¿no? Y luego te puede ofrecer un feedback específico, por ejemplo, ¿no? Eso es un acelerador para algo que es difícil de conseguir, que es que los estudiantes tengan interacciones con una simulación de alto nivel, digamos, ¿no? Porque necesitas un actor o alguien muy comprometido, ¿no? A desarrollar ese papel. Y eso es un acelerador muy importante de experiencia, ¿no? Y yo creo que también hay algo que es muy, muy valioso, que es el hecho de que nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de diseño de competencias, ¿no? Luego hablamos tú y yo de eso, Eduardo. Tenemos un sistema, digamos, de competencias que entendemos que tienen que estar presentes en la práctica clínica, y lo que hacemos ahora es hacer una supervisión sobre eso, tratándolo, digamos, como una escala, como un checklist que un supervisor entrenado tiene que aplicar sobre las interacciones que hacen profesionales en formación. Yo estoy moviéndome ya hacia un futuro en el que esa tarea sea una tarea que pueda, de alguna manera, no sustituir completamente, pero sí suplementar, digamos, ¿no? Lo que se hace, ¿no? mediante pues, modelos de lenguaje, y que te permita, ¿no? Tener un feedback de nuevo directo, ¿no? De, oye, pues tu eficacia interpersonal muy bien, pero, macho, no estableces la agenda ni para atrás, te tienes que poner las pilas con esto, por ejemplo, ¿no? Cosas así.
Sí, última pregunta. Sí. Han respondido un poco por el camino, pero yo soy psicóloga, trabajo en una startup de salud mental femenina. Bueno, lo primero, me encanta ver no solo académicos, sino clínicos, porque creo que somos el puente entre ingenieros y otros profesionales. Mi duda es si desde las universidades, no a alto nivel, porque sé que hay programas de doctorado, posgrados ya bastante competentes en cuanto a digitalización, pero desde el grado y desde el general sanitario, un poco más en los pasillos, ¿existe preocupación sobre eso en los equipos docentes? Porque tenemos alumnas de prácticas de universidades muy potentes que no habían utilizado ChatGPT. Entonces, claro, ¿cómo les vamos a llevar a una herramienta que sin duda va a cambiar la forma en que van a hacer psicoterapia? Para mí ese puente que comentabais es sin duda la formación. Entonces, teniendo aquí a COP, ISEP, universidades y demás, ¿qué preocupación existe realmente? Porque nos va a cambiar la forma de validar constructos tan simples como la adherencia o la eficacia de los tratamientos que se sigue haciendo con un pre-post. Y sabemos que esto va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la percepción en académicos, investigadores y demás a este respecto? Bueno, yo hablo en nombre de ISEP porque este año sí le hemos implementado una forma piloto en el que los alumnos sí que pueden realizar el TFM con ChatGPT, pero tienen que presentar el historial de todas las conversaciones que han tenido con ellos y estamos evaluando precisamente cómo ha sido esa interacción. Es decir, no medimos única y exclusivamente los resultados que le ha dado, ¿no?, sino todas las iteraciones y todos los cuestionamientos que les ha podido hacer. Y en ese sentido, esperamos que el año que viene pues, que podamos incluir en más asignaturas. Bueno, yo concretamente estoy en el máster de sexualidad de pareja y también hacemos el uso de la IA en todo lo que sería en la práctica clínica en consulta y es lo que practicamos. Pues nada, me toca hablar a mí en nombre de la Universidad Europea. Bueno, yo creo que algo compartido es que una cosa es lo que luego a los alumnos trasciende y otra cosa es lo que pasa de puertas para adentro, ¿no? Yo creo que es una preocupación y un interés que tenemos todas las universidades, porque está ahí. Pero las universidades a veces tenemos que dar pasos concienzudos y precipitarnos lo justo y necesario, porque al final somos quien damos la formación a los alumnos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alumnas que todavía no llegan a ver todo eso porque estamos preparándolo. Sé que en la Universidad Europea hemos preparado varias guías de uso, de hecho hay algunos posgrados que tienen que ver con la integración de la IA en psicología y en otros ámbitos de conocimiento, pero hay que entender que primero en la universidad tenemos que aterrizar todo esto de ver cómo está y por eso tenemos equipos de investigación. Mi doctorado es sobre la integración de la inteligencia artificial en psicología y luego poco a poco lo vamos trasladando, porque creo que como universidad, como academia, lo que tenemos que transmitir es esa información crítica, filtrada y sosegada y no caer muchas veces moda, sensacionalismos. O sea, tenemos que tener a veces otro ritmo más seguro, por eso no siempre llega. Pero es verdad que creo que en Petit Comité, todos nuestros cuerpos docentes, y yo creo que aquí no solo hablo en nombre de la Universidad Europea, sino yo conozco mucha gente de la Complutense que lo está haciendo, se va incorporando en distintos niveles, como por ejemplo lo que te decía yo, ¿no? Las actividades pues ya se plantea que tienen que hacerse de otra manera, ¿no? Y esta iniciativa que decía Francisco de las simulaciones con ChatGPT, yo creo que es algo que todas las universidades estamos viendo con muy buenos ojos porque permite poder entrenar mucho mejor a nuestros alumnos. No sé si con esto te he contestado. Yo te diría, por dar también una perspectiva complementaria, ¿no?, la de mis Alejandros, ¿no?, compañeros. Al final, sabemos que la innovación tiene un ciclo y sabemos que hay early adopters, sabemos que viene la primera mayoría y sabemos que hay rezagados, etcétera, ¿no? Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que ahora mismo institucionalmente hay una preocupación por la IA, pero esto, por lo menos cuando yo miro mi casa en la Complutense, lo veo sobre todo proyectado hacia los estudios de doctorado, hacia estudios, digamos, de más alto nivel, ¿no? Y son donde de alguna manera esto se proyecta mucho más, ¿no? Cuando miras en otras direcciones,
esto empiezan a ser empeños mucho más personalistas, en el sentido de que alguien, ¿no?, ha decidido ser el early adopter de esto, ¿no?, y entonces dar un seminario de no sé qué, ¿no? Y sí que yo voy teniendo la percepción de que vamos alcanzando ya, ¿no?, una primera mayoría de gente preocupada por este tipo de cuestiones, cómo integrarlas, ¿no?, y no solo cómo defenderse de ellas, que es un poco en lo que quizás estábamos antes, pero creo que nos queda todavía mucho camino por andar. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Terminamos ya este panel. Muchas gracias a todos los ponentes por participar y muchas gracias al público por las preguntas. Vamos a tener una pausa de café, así que tenéis más preguntas. Espero que la mayoría aún estén por aquí. Y sí, van a ser 5 minutos, me dicen, de pausa, así que...